Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en nuestro segmento Familia y Legado. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días a todos, pues aquí con el inicio de semana para ver lo que Dios tiene para nosotros. Buenos días, qué gusto siempre conectarnos, ¿verdad? Como familia en la fe, para escuchar, para redarguirnos, para meditar acerca del propósito de Dios para nuestra familia, nuestro matrimonio, las relaciones. El consejo práctico, este día veremos la relación familiar y el Padre que está en los cielos. El consejo de la semana anterior, lo queremos recordar, fue que hicieron el ejercicio de transcribir Primera de Juan 4 del 7 al 10, meditarla, orarla y ponerla en práctica durante cada día. Quiero repetir y recordar esta cita en palabra de Dios para todos. Primera de Juan 4 del 7 al 10. Dice, estimados hermanos, nos habla Pablo, Juan, el apóstol Juan que escribe esta carta, a nosotros como de la familia de la fe. Estimados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. En esto, Dios nos demostró su amor, en que envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Fíjense, qué expresión tan completa acerca de lo que es el amor. El amor es la manera en que Dios, nuestro Padre Celestial, se relaciona con nosotros. Esa es la manera en que nosotros podemos relacionarnos en amor como familia, como matrimonio, en el amor que Él nos da. Él lo establece en nuestro corazón, lo establece en nuestros pensamientos, en nuestra actitud, en nuestra manera cotidiana de relacionarnos y entonces podemos vivir esa dimensión de amor. Por eso escudriñamos su palabra, por eso meditamos en ella, por eso la ponemos por obra y por práctica. ¿Por qué? Pues porque de esa manera vivimos tal cual Él lo estableció desde el principio. Él nos bendijo y nos bendice con este amor que pone en nosotros y que nos da como ejemplo, pues de tal manera nos ha amado que envió a su Hijo para rescatarnos de la vana manera de vivir que tiene este mundo y darnos una conforme a como es en el cielo. Por eso Jesucristo así oraba, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces ahora nos amamos como nuestro Padre que está en los cielos nos ama. Así es como fluye el amor en nuestras relaciones cotidianas. Sí, ahora pues el tema de hoy es la relación familiar con el Padre, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial. Y bueno, ya hemos comentado que la relación con nuestro Padre Celestial es la columna vertebral de nuestra relación con nuestro prójimo y en ellos incluidos nuestro cónyuge, hijos, hermanos, en todo nuestro ámbito familiar, todos quienes nos rodean están incluidos en esto, ¿verdad? Entonces veamos lo que Dios dice de la intención y bendición que tiene para nosotros, como lo refiere en Jeremías 29:11 en la versión nueva, en la NTV, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
Y así es, ¿verdad? Dios es el que tiene los planes para nosotros, ¿verdad? Y muchas veces nosotros planeamos y bueno, tenemos enormes ideas y que a veces nos parecen maravillosas, ¿verdad? Porque son nuestras ideas, pero no incluimos a Dios. Y aquí dice, pues yo sé que los planes que tengo para ustedes, está diciendo el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y así es, Él es quien determinó bendición para nosotros. Él es el que hace los planes y sabe lo que necesitamos, sabe que nos beneficia. Siempre va a buscar el bien y no el mal. Él siempre tiene, pues Él nos conoce, Él nos formó, Él nos creó, conoce cada detalle como personas que somos, ¿verdad? Entonces, pues Él determina las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Tiene un futuro conforme a su voluntad. Y así es. Él puede ver el presente y puede ver el futuro. Entonces, él sabe lo que a futuro vamos a necesitar, lo que nos conviene, lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces hacemos planes que creemos que son los mejores, que son los que nos van a llenar, a satisfacer, pero solamente lo pensamos muchas veces en la manera física, ¿verdad? Pero no, Dios siempre piensa en lo eterno, lo mejor para nosotros. También una esperanza en el cumplimiento de sus promesas. En Él siempre hay una esperanza porque sabemos que sus promesas en Él son amén. Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? Él siempre cumple todo aquello que está escrito en su palabra. Y como siempre, las de nosotras, pues no, como están basadas en cosas vanas, pues muchas veces no se cumplen, ¿verdad? Eh, eh, lo hemos visto, o yo no sé si ustedes lo han vivido, pero a veces hacemos esos planes en los cuales están fundamentados en la arena, no en la roca. Entonces no hay un cumplimiento de ellos, ¿verdad? O salen muy mal que realmente no nos benefician. Pero aquí el Señor nos da su promesa de que se cumplen. Entonces es una bendición el que Él nos pueda bendecir, ¿verdad? Nos refiere desde el principio de la creación de la humanidad en Génesis 1, 27 y 28 de la Reina Valera, nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense aquí en esta palabra que Dios nos da, está increíblemente completa porque nos habla de todo, ¿verdad? Somos hechos a imagen de Él. Y así es, ya lo hemos visto también, que en su palabra, como nos dice este versículo, hechos a imagen de Dios. Así es la creación de Dios. Somos hechos a imagen de Él, varón y hembra. Está muy, muy definido quiénes somos, ¿verdad? Varón y hembra. Entonces así Dios nos creó. Y dice también que nos bendijo. Dios ha puesto a través de la palabra conforme la leemos. Sabemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla de todas sus bendiciones en todas las áreas, no solamente en el matrimonio, en los hijos. No, no, no. Ahí podemos ver a medida que la estudiamos de que eh, pues la vamos conociendo día a día, ¿verdad? Porque la leemos, pues sabemos que hay mucha bendición en ella. Entonces habla de todas sus bendiciones. También nos habla de que nos comisionó para cumplir su plan en la tierra. Y así es, cada uno de nosotros nos ha dado esa gran comisión, ¿verdad? De ir y hacer discípulos, de ir a dar fruto, a multiplicarnos, a llenar la tierra, a llenar, que la tierra se llene de su conocimiento, ¿verdad? Porque ese es el principal, que Él se ha dado a conocer. Y bien, también nos ha dado la autoridad de gobernar sobre la tierra.
Entonces, como usted puede ver, todo esto que Él nos habla sobre toda su creación, sobre nosotros, que somos los por decirlo así, comisionados, los que somos ese instrumento de Dios para llevar a cabo el plan de Dios en esta tierra. Y qué bendición, ¿verdad? Que Dios nos haya confiado esta bendición de ir y hacer discípulos, de ir multiplicarnos, de dar ese fruto, el fruto que Dios espera. Entonces, eh, Dios es así, habla completo para todos. Ahora vayamos en el tema de la relación, como Dios la plantea, como Dios la diseñó y la intencionó en sus pensamientos, como leíamos en Jeremías. ¿Verdad? Él tiene pensamientos de bien para que se ejecuten y nos den un beneficio. Y entonces en Filipenses 4, 8 y 9 de la versión Palabra de Dios para Todos dice así: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Déjenme nada más ponerles un poco de contexto. Pablo está en prisión cuando está escribiéndole a los filipenses. Y fíjense, en una condición de circunstancias de esa magnitud, él puede hablar de lo que ve de parte de Dios, no de lo que está de manera inmediata, no lo que es solo físico y al alcance de sus sentidos físicos, de sus sentidos naturales, sino en esta percepción clara de lo que Dios tiene como propósito para su vida. Les dice: hagan todo esto, piensen, porque él sabía que, como dice Proverbios, cuál es su pensamiento, tal es él. O sea, todo empieza por la manera en que pensamos, porque después lo ejecutamos. Por eso tan importante que sea la palabra, que sea la verdad la que nos nutra, ¿verdad? Y por eso dice: piensen en lo que es verdadero, en lo que es noble, correcto, puro, hermoso y admirable, en lo que hay virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Y todavía dice: mantengan su mente ocupada en eso, en las cosas puras, en las cosas verídicas, en las nobles, en las correctas. Sí, ya sabemos que en este mundo hay cosas torcidas, pero no mantengamos nuestro pensamiento, nuestra mente enfocado en ello, sino en aquello que Dios estableció. Por eso dijimos y leemos, ¿verdad? Desde el principio Él nos bendijo, Él ya nos dio la intención, y al ponernos de mayordomos, de administradores de todo lo creado, pues Él puso lo necesario en nosotros para que diéramos buenas cuentas, un buen fruto. Y por eso Pablo en esa circunstancia dice: hagan todo lo que les enseñé, lo que aprendieron al verme y oírme. Pues a él lo veían en la cárcel y estaba gozoso en el Señor. A él, aunque estaba preso y hasta con riesgo de su vida, él podía seguir viendo las cosas que Dios quería hacer y tenía intencionadas desde el principio. Él las podía ver con los ojos de su entendimiento. Fíjense cómo concluye esta cita: y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, si usted tiene pensamientos terribles como es las noticias, las circunstancias, muchas de las que nos rodean, a veces hasta las propias en una condición de enfermedad, si usted se enfoca en ello, usted se va a llenar de amargura. Pero si, a pesar de esas circunstancias, podemos ver el plan precioso de Dios. Acabamos de leer en Génesis, ¿verdad? Mayordomos de esta creación, administradores de todo lo que Dios ha establecido en la tierra: naturaleza, recursos, nuestras vidas, los dones y talentos que Él nos ha dado. Enfoquémonos en eso.
Vamos entonces a desglosar esta cita para degustarla, para administrarla ampliamente, ¿verdad? Primero dice, hermanos, piensen, meditemos, por favor, en primer lugar, en todo lo que es verdadero. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es lo verdadero? Bueno, pues en Juan 8:31 Dios 31 y 32 de la palabra de Dios para todos dice así. Luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él. Si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lo que es verdadero. Para pensar en lo que es verdadero y no solo en lo que es circunstancial, necesitamos conocer a Jesús, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Y quienes le conocemos a Él, entonces conocemos la verdad y esta verdad nos hace libres. Por ejemplo, miren, una verdad que estamos leyendo. Dios nos hizo administradores de toda su creación. Por eso tendremos que dar cuentas y dar un buen fruto acerca de la administración de la naturaleza. Y entonces no solo es el tema del cambio climático, sino una responsabilidad delante de Dios, el manejo de las cosas que Él puso a nuestro alcance. ¿Verdad? Los vegetales, el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, todos esos recursos los dejó Dios para que los administremos y daremos cuentas de ello. Esa es una verdad, fíjese. No depende de corrientes, de las olas. Qué bueno que se estudia, qué bueno que hay estrategias mundiales para que eso se pueda trabajar mejor. Pero somos responsables delante de Dios antes de que hubiera una organización que se dedicara a ello. Ella nos había puesto de responsables de la creación. ¿Cómo aplica esto con mi cónyuge y mis hijos, verdad? La verdad del Padre es la que nos debe guiar en lo cotidiano. Un ejemplo para nosotros los esposos, que nuestro trato sea con el mismo cuidado y atención que Dios tiene para con nosotros. Fíjese, tal como Él nos trata con ese cuidado, con ese amor, veíamos cómo es el amor de Dios, así nos dice en su palabra. En Efesios 5, 28 y 29 dice, el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su cuerpo. Todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia. A ver, señores, varones, esposos, caballeros, dice que amemos a nuestra esposa y pone un ejemplo, porque a veces uno dice, bueno, ¿y cómo la amaré? Como a tu propio cuerpo. Usted se levanta, se asea, se acicala, se viste, se cuida, se procura, se rasura si es que le sale barba, en fin, tiene cuidado. El champú cuando tiene pelo, gracias a Dios yo ya no tengo necesidad de champú, pero usted que lo tiene, se cuida el bigote, mantiene su figura, se alimenta. Dice que así como usted cuida de su cuerpo, así cuide de su esposa. Dice, el que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, en plena salud, ¿verdad? Cuando estamos coherentes, congruentes y con nuestros cinco sentidos en la cabeza, cuidamos de nosotros. Usted se alimenta, claro, tiene hambre, toma sus alimentos, desayuno, comida y cena, y algunos hasta 5 comidas al día. Así cuide a su esposa, así ámela. Y termina así diciendo, todo lo contrario, nadie descuida su cuerpo, lo alimenta y lo cuida. Ahora fíjese, todavía por si nos queda duda, caballeros, como Cristo cuida a su iglesia y entregó su vida por ella y la limpia cada día con su palabra y la prepara para cuando Él regrese para las bodas del Cordero. Debemos cuidar, amar
y atender a nuestra esposa como Cristo a su iglesia. Caballero, subráyelo. Efesios 5, 28 y 29. Así dice Dios, así lo diseñó desde el principio. Eso da el mejor fruto. Cuidar a nuestra esposa, amarla con esta intencionalidad. Por eso Dios dice, cuiden lo que piensan, piensen en lo verdadero y así podrán vivir conforme a ello. Bueno, la esposa debe relacionarse con su cónyuge como Dios diseñó esta convivencia que dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esto está en Efesios 5:33, en palabra de Dios para todos. Entonces, como usted puede ver, ya nos hablaron acerca de cómo el esposo debe de cuidar a su esposa, ¿verdad? Entonces, esposa, ¿qué nos pide el Señor? La mujer respete a su marido. Y bueno, este es algo que Dios nos pide. Considere todas las formas de respetar a su esposo en el diario vivir. Es diario, no es de vez en cuando y si él se lo merece, si se portó bien todo el día. No, dice, respete a su marido. Y el respetar tiene que ver cómo le habla, cuando está delante de sus hijos, cómo se refiere a él, con respeto o le habla, le grita o le pone apodos. Bueno, es que ahora hay tantas cosas de cómo hablar, ¿verdad? Hay unas faltas de respeto enormes hacia el esposo o hacia la esposa. Cuando le ayuda y le sirve en las cosas diarias como del hogar o del trabajo. Y esto es cierto, ¿verdad? Nuestro respeto se debe también a la persona de nuestro esposo. Si le ayuda, si considera que está en el hogar, pues bueno, uno como esposa tiene que pues atenderlos, tiene que ver por ellos, tiene que hablarles de una forma adecuada, como Dios nos ama y nos habla también, ¿verdad? Porque Dios así nos trata con amor. Entonces, si tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo se dirigía y cómo se dirige a nosotros, pues siempre es con amor, ¿verdad? Siempre Él está hablándonos de una manera amorosa, de una manera en la que nos podemos comunicar directamente con Él de buena forma, claro. Y cómo le sirve a su esposo, ¿verdad? No es que sirva a la iglesia y sea muy atenta ahí y con su esposo pues no lo está haciendo, al contrario, es la primera persona que debemos de dar el mejor servicio, ¿verdad? Para con nuestro cónyuge, porque así nos lo pide Dios. Eh, otra forma de considerar a los demás es para con nuestros hijos, al instruirlos y corregirlos en los caminos del Señor. Como dice su palabra, son hijos de Dios, no son de nosotros. Dios nos los presta por un tiempo y ellos podrán continuar su camino, pero en el camino de Dios, ¿verdad? Lo que Dios tenga para ellos. Pero olvidaron lo que dice esta palabra, dice, eh, son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Y dice entonces Hebreos 12:5, en palabra de Dios para todos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrige. Y sí, ¿verdad? A veces la disciplina no nos gusta y eso nos desanima, nos molesta, nos enoja, pero aquí Dios es muy, muy claro, ¿verdad? Dios como Padre amoroso nos corrige y de esa manera requerimos hacerlo para con nuestros hijos, sin avergonzarlos, sin lastimarlos, con firmeza y con la expectativa de andar en el camino del Padre para honrarle con nuestra conducta. Y así es, nosotros debemos corregir con ese amor a nuestros hijos para conducirlos en los caminos de Dios, para que ellos sean dirigidos por ese camino que es la mayor bendición que tenemos, ¿verdad?
y no debemos de avergonzarlos porque Dios no nos avergüenza. Al contrario, Dios siempre está cuidando de nosotros como lo veíamos, ¿verdad? Anteriormente. Y bueno, requerimos que así también nuestros hijos los corrijamos con firmeza, nunca dejándolos de amar, ¿verdad? Porque a veces lo que hacemos muchas veces en una corrección con nuestros hijos, si estamos enojados, pues los lastimamos y en vez de que haya una verdadera corrección y ellos sean instruidos, al contrario, ellos son lastimados y ¿qué vamos a conseguir de ellos? Pues solo rebeldía, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado en la forma de cómo corregirlos, con esa firmeza de parte de Dios y decirles al final, hijo, te corrijo porque te amo, porque Dios quiere que tú le sigas y seas, ahora sí que sigan los caminos de Dios y con ese amor que Dios nos muestra diariamente, aún a nosotros como padres, ¿verdad? Porque también Él nos corrige, porque aunque tengamos los años que tengamos, Dios siempre nos va a seguir corrigiendo. Pero nosotros como padres sí tenemos esa gran responsabilidad de corregir a nuestros hijos, pero conforme a la palabra de Dios, no conforme yo creo que así va a responder nuestro hijo, ¿verdad? No, es conforme Dios quiere que los corrijamos, para honrarle con nuestra conducta. Y qué bendición es poderlo hacer así, porque veremos el fruto que Dios espera, ese fruto en donde nuestros hijos van a seguir al Señor, porque Dios es amor. De esa forma vamos a ver que nuestros hijos van a dar ese resultado, ¿verdad? También dice lo que es noble. La actitud de nobleza es nuestra relación conyugal y familiar. Es aquella derivada de la lealtad, la bondad y la generosidad. Y así es, nuestros hijos van a poder ver esto en nuestra misma relación con nuestro esposo o con su esposa, ¿verdad? El tipo de relación que llevemos, ellos se van a dar cuenta de cómo estamos siendo, si somos leales, si actuamos con bondad, con generosidad. Ellos todo lo ven y se fijan. También el Padre nos enseña que la bondad es un componente del amor y que debe manifestarse entre nosotros, como nos recuerda en el amor es paciente. Si usted se acuerda de lo que dice Primera de Corintios 13:4, dice, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. Y bueno, la paciencia es nuestro diario vivir, ¿verdad? Con quienes nos relacionamos, que es nuestro esposo, nuestros hijos, que son los inmediatos, ahí es a donde practicamos diariamente la paciencia. Que la paciencia sea algo que abunde en nosotros, ¿verdad? En nuestro diario convivir con ellos, en las cosas sencillas y aún en las complejas, en la instrucción o en la exhortación. Un trato noble de nuestra parte muestra que no haya envidia, ni presunción, ni orgullo, sino con humildad y mansedumbre. Y lo que es correcto, es decir, con justicia, la que es de parte de Dios, con nuestro Padre eterno. Nos lo señala en, estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esto nos lo dice Efesios 6:14 en la Reina Valera. Nuestra vida familiar fundada y afirmada en la verdad y justicia del Señor, guardando su palabra y amándonos como Él nos ama, perdonándonos como Él nos perdona. Qué bendición es poder llevar a cabo esto, ¿verdad? Hacerlo correcto. También hacerlo puro. Esto entendiendo como integridad, como lo dice David, su hijo Salomón. Y en Primera de Crónicas 29:19, en palabra de Dios para todos nos dice, dale un corazón íntegro a mi hijo Salomón, para que pueda seguir cumpliendo y poniendo en práctica tus mandamientos, estatutos y decretos. Haz lo que él pueda construir el templo para que que, ah, haz que él pueda construir el templo para que el que he hecho todos los preparativos. Y así vemos cómo el Señor también
prepara Salomón, ¿verdad? El corazón puro e íntegro viene a atesorar la palabra de verdad y vivirla, honrando al Padre y edificando nuestras relaciones familiares. El consejo práctico de esta semana es que usted pueda poner esta consideración, ¿verdad? De esta cita que el día de hoy hemos estudiado para que medítela, vuelva a Filipenses 4, 2 al 4, eh, medítela, reflexiónela, órela, pónganla por obra en casa, todos y cada uno de los integrantes. Que nuestra oración es esa, que usted pueda vivirla, que sea parte de las relaciones cotidianas en casa, a la manera de nuestro Padre. Que tengan una bendecida semana. Muy buenos días. El Señor les bendiga. Gracias.